Hola, Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Una cosa así como... ¿La voy a acostar? La camita, la camita. Vaya la camita. No te puedo tomar en brazos ahora, yo voy a acostar. Hola, buenos días, chiquillos. Ya, acostando en la cama. Hola, profe. ¿Otra vez? Hola, chiquillos, señoritas, buenos días. Hola, profe. Oiga, profe, ¿qué pasó con la profe de psicología? ¿Con quién? No, con la profe de psicología, con la profe Camila. ¿Se fue del colegio? Fue del colegio. Ah, no sabía, entonces. ¿Qué clases se metieron? Yo no me metí. Se fue del colegio, se fue nomás. Entonces, ¿no hay clases ahora? Sí, pues hay un profesor nuevo de psicología. Estábamos recién en clase, se mandaron el link. Pero no, ¿por qué no me lo mandan en el chat para tenerlo guardado? Hay un profesor nuevo de psicología. ¿Hace cuánto, profe? Desde siempre. Hay un profesor que llegó el mismo día que se fue la profesora Camila. Así que no hay excusa para no estar en clase. Profe, yo si tengo una, no tenía el link y además no tengo teléfono, no tengo cosas y no subieron nunca el link del profesor, no está ni en Facebook ni en Instagram, así que no sé. Ya, vamos acá con lo que es... Espera, no quiso abrir, dame un segundo. Ahí sí. Ya, no hay más gente, vámonos. Ya, nosotros estábamos viendo lo que era el liberalismo. Vimos esta corriente filosófica que parte a mediados del siglo XIX, o sea, parte en el alrededor del siglo XVI, XVII, en el XVIII y XIX se cimenta principalmente con lo que fue la Revolución Francesa, que parte con estos ideales libertarios, tanto políticos, económicos como sociales, donde el principal que plantea el liberalismo es la separación de los poderes del Estado. Lo que plantea el liberalismo es esta nueva forma de república, donde el absolutismo, el poder monárquico queda atrás, y aparece esta nueva conformación del Estado, en donde los poderes del Estado tienen que ser independientes uno del otro. Tenemos, obviamente, que la república las bases las tiene cimentadas en un poder ejecutivo independiente, legislativo y judicial totalmente independiente entre ellos. ¿Por qué el poder se divide entre tres partes? Para evitar que caiga en manos de una sola persona y vuelva al antiguo régimen que siempre nombramos, que es el absolutismo. Pero también en este tema que nosotros vimos, y bueno, acá está el objetivo que vamos a continuar viendo, lo que es el liberalismo económico. Igual vamos a hacer una repasada general de todo lo que es el liberalismo y vamos a continuar con el liberalismo económico. Obviamente, como le dije, este liberalismo nace en la idea principalmente en el siglo XVII, lo que es Inglaterra, y posteriormente se esparza a lo que es en todo el continente europeo.
Vimos los principales, las bases principales del liberalismo, que es la libertad, igualdad e individualismo. Todas las personas nacen libres, la igualdad ante la ley, ante el Estado, la República, todos tenemos los mismos derechos y al ser seres humanos somos individuales. ¿Qué significa que seamos individuales? Que cada uno tiene derecho a pensar o tiene una forma de pensamiento. Vimos sus principales exponentes, Jean Rousseau, que él escribe el contrato social, en el cual uno tiene, en el contrato social está el tema de lo que es cómo manejar el Estado, cómo entregar las mejores normas y reglas a una sociedad sin oprimirla. Tenemos a John Stuart Mill, que él habla directamente del tema de que como seres individuales, cada uno de nosotros es un ser razonable, o tiene razón, o tiene raciocinio, en el cual somos independientes y tenemos derecho a este individualismo. Y obviamente, Smith, acá abajo, que es Adam Smith, es el padre de la economía moderna que nosotros conocemos hasta el día de hoy, quien plantea que todos nosotros somos un capital. Cada persona, ser humano, es un capital que se puede sacar provecho y obviamente puede hacer crecer su economía de manera personal. Posteriormente a eso vimos que nosotros acá estamos estudiando lo que es el liberalismo, en lo que es lo político, el republicanismo, donde nos plantea que la república debe ser la nueva forma de Estado o de gobierno después de la Revolución Francesa. Y obviamente está el liberalismo económico, donde la palabra principal es el capitalismo. Por eso vamos a hacer un repaso general de todo, vamos a pasar por el liberalismo político o republicanismo, por eso se le llaman cuando las personas discuten la política principalmente cuando dicen, no, yo soy republicano, cuando dicen yo soy un republicano es porque estoy en favor del Estado, estoy a favor de un Estado democrático. Y por eso también está en la pelea que cuando a una persona se le acusa que esta persona es capitalista, significa que se le está dando a entender que a ella lo único que le interesa es el dinero y la economía y no el porvenir del Estado. Por lo mismo que dice, republicanismo es una teoría política que propone y defiende la república como el modelo de gobierno óptimo para un Estado. Recuerden que el Estado es inamovible, el Estado siempre va a ser igual, el Estado es un territorio conformado por personas o seres humanos que tienen condiciones básicas o similares, como principalmente la cultura y el idioma. Y este territorio delimitado significa que tiene fronteras. Y al tener fronteras, todo lo que está dentro de ese territorio se le llama Estado. En el caso de donde nosotros vivimos, es el Estado de Chile. Chile es un Estado independiente en el cual, desde la independencia, se ha mantenido inamovible. Lo que va cambiando es el gobierno o el republicanismo o la forma de administrar este Estado. Por eso dice acá claramente, es una teoría política que propone y defiende la república como el modelo de gobierno óptimo para un Estado. En este sentido estricto, la república se define en oposición a otras formas clásicas de gobierno, como la monarquía y la aristocracia. O sea, lo mismo que les decía, la república es un sistema democrático en donde el pueblo tiene la opción y tiene el poder de escoger a sus propios representantes y cada estamento de este gobierno se maneja de manera autónoma. Deja de lado lo que son las dictaduras, monarquía y aristocracia. Dentro de, obviamente, lo que vemos en la política, tenemos a los principales exponentes John Locke y el barón de Montesquieu. Como dice aquí, los liberales mayormente abogaban a que tenía que eliminarse lo que era la monarquía absoluta. Y obviamente la república se oponía a este sistema autoritario o dictatorial.
John Locke plantea que la república, como lo dice aquí, está construida para que los seres humanos sean libres, puedan progresar por sus propios intereses y a la vez, al ir progresando con sus propios intereses, van haciendo que este Estado cada día mejore más, porque si los seres humanos que viven dentro de este Estado son capaces de seguir creciendo, día a día hacen que el Estado crezca más también. Pero por lo mismo plantea esta cosa de liberalismo y individualismo, donde cada persona tiene el derecho de poder surgir y crecer de manera independiente. Una de las críticas que le hace a este liberalismo es que este individualismo deja de lado un poquito el compañerismo o la amistad entre las personas, porque dice que todo ser humano es individual y como somos individuales tenemos que crecer solos, sin el apoyo de nadie al costado. Como lo plantea Montesquieu, plantea de otra manera cuando dice: cuando en la república el poder soberano reside en el pueblo entero, es una democracia. Cuando el poder soberano está en manos de una parte del pueblo, es una aristocracia. Es lo que plantea que esta nueva república o este nuevo sistema de gobierno igual deja ciertas partes, o deja, como dicen por ahí, la letra chica, que uno puede firmar algo y no se da cuenta de lo que está firmando, porque obviamente lo ideal de democracia es que cuando todo el poder está en manos del pueblo, pero este pueblo, a través de sus votos, sus elecciones, le entrega el gobierno o le entrega el Estado a un grupo de personas, nada más. Por eso es la parte que él dice aquí, que cuando el poder soberano está en manos de una parte del pueblo es una aristocracia. O sea, la aristocracia lamentablemente siempre, o la clase alta, siempre va a gobernar sobre la baja. Obviamente, como Locke y Montesquieu dan a entender en su teoría filosófica, que la soberanía o la conformación de este nuevo Estado-República viene de manos del pueblo, donde tiene que existir la propiedad privada, la vida, la libertad y los derechos individuales. Obviamente, en un Estado democrático, un Estado republicano, se tienen que, en pocas palabras, el gobierno tiene que preocuparse de que todos estos elementos básicos que les nombré, propiedad, vida, libertad y derecho, tienen que ser resguardados y vigilados por ellos para que nadie los pase a llevar. Eso es lo ideal de lo que plantea el liberalismo, lo ideal de lo que plantea la política, esta democracia. Estos bases de la democracia como el inicio de un nuevo gobierno democrático. Posteriormente tenemos lo que les dije yo, el contrato social, de Jacques Rousseau. ¿Qué plantea el contrato social? Plantea muchas cosas, pero aquí hay 4 elementos que son los esenciales. Dice, cada uno pone en común su persona y todo su poder bajo la suprema dirección de la voluntad general y cada miembro considerado como parte indivisible del todo. ¿Qué significa eso? Que él plantea que en este contrato social todas las personas somos poder, todas juntas, todos nosotros tenemos el poder y obviamente la voluntad de poder cambiar un gobierno o de deponer un gobierno. Porque si no estamos conformes con lo estamos manejando, tenemos todo el derecho de derrocarlo, sacarlo. Diga, Miguel, ¿qué pasa? Profe, desde ahí empiezan a nacer las revoluciones o todavía no. Ya nacieron las revoluciones. Estaban en Recuerden que plena esto viene, más o menos, vienen del siglo XVI más o menos, XVII conformándose. Son distintos filósofos que algunos partieron después de la Revolución Francesa y uno antes.
Obviamente Montesquieu, o sea que diga ya Rousseau, se le podría decir que es el padre de la Revolución Francesa, porque él es de 1762. ¿Y cuándo fue la Revolución Francesa? ¿Quién se acuerda en qué año fue la Revolución Francesa? La Revolución Francesa fue en 1789. Ya que estamos hablando de 1762, cuando él escribe el Contrato Social, se le podría decir que escribió una propaganda política en plena dictadura, porque estamos hablando de 1762 y en 1789 recién sacaba la monarquía absoluta. Él es el padre de este liberalismo y aquí la Vigay tiene razón, esto fue como el proceso a la revolución. Porque él en todo este contrato social está hablando que todos nosotros tenemos los mismos derechos que el rey, los mismos derechos que la aristocracia o que el clero, todos somos iguales. Entonces, de este lado, la aristocracia, obviamente, la burguesía, los nuevos ricos, ya que debido a que ellos tenían mejor educación y tenían, obviamente, el derecho de poder leer y escribir, se empezaron a ensalzar o empapar de estas nuevas ideologías. Y ellos fueron los precursores de la Revolución Francesa, que, entre comillas, obligaron al pueblo a levantarse en armas contra el poder absoluto. Que aquí tenemos las diferencias básicas entre el liberalismo y el absolutismo. Como dice aquí, el poder emana del pueblo hacia la autoridad. Uno como pueblo escoge las autoridades que quieren que nos gobiernen a través del voto. En el absolutismo el poder reside en la figura del rey, quien a su vez lo recibe de Dios. Recuerden que el rey era el representante de Dios en la tierra. Él era escogido divinamente para mandar a todo el pueblo. El liberalismo plantea la división de los poderes del Estado, que se lo he repetido varias veces: ejecutivo, judicial y legislativo, que los tres están divididos entre ellos para que no se transforme en la parte contraria, que sería un monarca que concentra todos los poderes en una sola persona. El liberalismo plantea que todos los sujetos son ciudadanos y somos todos iguales ante la ley. Y obviamente en el absolutismo, todos nosotros somos súbditos de la jerarquía del rey. O sea, él decide quién es culpable y quién no. Tenemos que en el liberalismo todas las personas, todas las autoridades son escogidas libremente a través de un voto popular. Obviamente, el absolutismo plantea lo contrario, ya que es un cargo hereditario. Y obviamente el rey designa a los ministros, concejales, alcaldes, porque él está buscando gente de su plena confianza, no cualquiera sea escogido por el pueblo. Esas son las diferencias entre el liberalismo y el absolutismo en el aspecto político. Y acá lo que vimos el otro día, estamos viendo lo que era el liberalismo económico. Lo que es el liberalismo económico. Pero el liberalismo económico obviamente parte por la base de la palabra capitalismo. Como dice aquí, capitalismo, orden social y económico que deriva de un usufructo de la propiedad privada sobre el capital como herramienta de producción. ¿Qué significa eso? Cuando yo digo usufructo, porque yo le estoy sacando provecho a algo. Me estoy sacando provecho a una casa porque la estoy arrendando. Estoy sacando provecho a mi habilidad de trabajar con la madera, albañil, costurero, informático, etcétera, etcétera, porque es algo que yo aprendí y estoy cobrando por ello. Y cuando se le dice usufructo de la propiedad privada, porque yo soy una persona privada en la cual yo voy a cobrar por mi servicio privado, sobre el cual está el capital como herramienta de producción. O sea, significa que yo soy el capital, yo tengo una idea, a mí me están pagando por trabajar en cierta parte y yo estoy generando un dinero, un capital que estoy guardando. Yo fui la inversión, yo como persona invertí, o viceversa, tenía un dinero guardado y fui lo invertí en una empresa, en un negocio, y ahí se le llama inversión de capital.
en la cual yo participé en este negocio por un dinero, y a todo eso yo le saco, obviamente, provecho. Y tengo todo el derecho a sacarle el provecho y la ganancia que quiera porque es una inversión privada. Ya vimos lo que planteaba Adam Smith en el sentido de que dice que todo tiene valor. Todo tiene valor. Todo lo que yo haga tiene valor. Todo lo que yo produzca tiene valor. La tierra que yo piso tiene un valor. Y ese valor lo determino yo. Yo como persona natural voy a ver cuánto cobro o no cobro por X producto o por X servicio. Eso es lo que plantea Adam Smith en lo que es su teoría de la economía, que todos nosotros como personas somos capital o tenemos el derecho a iniciar una empresa con el capital que tengamos, hoy sacarle todo el máximo provecho sin medir las consecuencias o sin mirar al lado. Porque el liberalismo plantea que como persona natural yo tengo este derecho de ser individual y poder crear lo que yo quiera de forma individual para mi propio provecho. Acá tenemos los planteamientos básicos de la obra, destacan la acumulación de capital, división social del trabajo, autorregulación, libre mercado, distinción de remuneraciones. La acumulación del capital es, como dice Keynes, o sea, deja hacer para poder hacer, era, si no me equivoco la palabra, en el sentido de que el Estado no tenga que intervenir, este Estado que estábamos viendo que se conforma a través de la República, se tiene que preocupar de los aspectos políticos, pero no de la economía. Tiene que dejar ser y dejar hacer. Porque yo quiero que mi empresa crezca, quiero que mi empresa produzca, pero, como le dije, yo no miro a los lados ni a los costados a quién estoy dañando o a quién no dañé. Simplemente lo que estoy haciendo es hacer que mi empresa crezca día a día. La división social del trabajo significa que no todas las personas pueden ser gerentes, no todos pueden ser dueños. Siempre va a necesitar a alguien que esté barriendo, alguien que esté produciendo y alguien que esté cuidando. Por eso tiene que haber una división social de respecto al trabajo. La autorregulación del libre mercado es sin intervención del Estado. El Estado no puede intervenir en los precios, valores o en lo que yo cobro o voy a vender un producto. Y la distinción de las remuneraciones de acuerdo a las clases sociales y de acuerdo al puesto de trabajo que usted tenga. Vamos a avanzar acá. Acá está lo que es este gráfico, que lo vamos a ver posteriormente cuando lleguemos a economía. ¿Cuáles son los fundamentos básicos de la economía o de este libre mercado o este ideario liberalismo versus capital, o sea, liberalismo-capitalismo? El liberalismo económico, el capitalismo, nos dice que partemos de la razón desde acá hacia abajo hacia arriba, donde está el mercado autónomo. El mercado autónomo es donde yo voy a vender todo producto o voy a ofrecer toda clase de servicio y se regula de manera autónoma, invisible, o sea, no hay nadie que intervenga, nadie que coloque los precios. Cada persona verá cómo coloca sus precios. Después tenemos la estructura social de clase. Obviamente que si no existieran las clases sociales tampoco existiría la acumulación de bienes. Entonces, ¿para qué acumular tanto bien si yo no quiero, yo quiero ser más que la persona que está al lado? Quiero tener una casa más grande, quiero tener un negocio más grande y quiero ganar más dinero. Entonces, tiene que haber esta distinción de clases sociales para que una persona que, entre comillas, sea pobre o no tenga mayor dinero, tenga siempre la ambición de poder escalar socialmente a través del trabajo. La acumulación de capital permite motorizar la economía y la producción favorable de una nación. O sea, entre más personas quieran crear dinero, quieran crear una empresa, hacen que el Estado crezca porque también se lleva una parte de este negocio. Después viene la defensa de la propiedad privada. Obviamente la defensa de la propiedad privada, su defensa respecto a los derechos individuales de
este acumulador capital, o sea, cada persona es un ser individual, en lo cual tiene derecho a poder adquirir todo el capital o adquirir todos los negocios, vivienda o acumulación de dinero que quiera, porque estamos viviendo en un sistema liberal. En donde si una persona le achunta un negocio o sabe hacer negocio, tiene todo el derecho a crecer más que el Estado o que la persona que se encuentra al lado. Eso es lo que es el liberalismo económico en pocas palabras. Obviamente, el liberalismo llega a América. ¿Y cómo llega a Hispanoamérica? El liberalismo es la base de la independencia de Chile. Obviamente hay que entender que el liberalismo se esparce rápidamente por toda Europa, de acuerdo a las universidades, libros, imprentas, etcétera, etcétera. Pero hay que considerar que también que los próceres y los padres de la patria, tanto de Chile, Argentina, Perú, Bolivia, Colombia, Uruguay, Venezuela, Argentina, estudiaron todos en Europa. Bernardo Higgins hizo casi toda su educación, pongámosle un ejemplo, secundaria en Inglaterra. Los hermanos Carreras venían de Inglaterra a España, donde estaba la cuna del liberalismo, entonces ellos se impregnaron en este proceso filosófico y después cuando se volvieron a Latinoamérica, a sus países correspondientes, traían consigo estas nuevas ideas, estas ideas revolucionarias. Obviamente, después de que primero sale la independencia de Estados Unidos, en lo cual ellos se independizan del poder monárquico de Inglaterra a través de estas ideas liberales, y obviamente le dan paso y le dan la fuerza o el impulso a la Revolución Francesa. Hay dos cosas distintas. Ellos se independizaron de un poder central, el cual siguió funcionando de la misma manera, y la Revolución Francesa, como lo dice, es una revolución, extinguió por completo a la monarquía francesa, eliminando el antiguo régimen, pero darle a uno nuevo. Por lo mismo le digo, acá lo primero que partió fue en Latinoamérica la independencia de Estados Unidos, que todos empezaron a mirarla de una manera totalmente distinta y la empezaron a ver como algo que lo empezaron a mirar como algo que se podía lograr hacer, independizarse, revolucionarse. Estas ideas liberales empezaron a dar un paso súper fuerte en lo que fue en Latinoamérica. Acá mismo les digo, acá están los próceres de toda Latinoamérica que estudiaron directamente, fueron motivados por esta ideal liberalista. Miguel Hidalgo de México, Simón Bolívar de Venezuela, Colombia y Bolivia, Francisco Miranda, venezolano, Antonio José de Sucre, libertador de Colombia, Perú y Bolivia, Bernardo Higgins, prócer chileno, y José San Martín de Chile, Argentina, Chile y Perú. Recuerden que todos estos personajes pertenecieron a una logia que se llamaba Lautarina, o Lautaro, la logia Lautarina, en la cual su base era este liberalismo, y ellos, entre ellos 6, se propusieron, entre comillas, liberar a toda Latinoamérica del yugo de España, en base a lo que es el pensamiento liberal, la conformación de un nuevo Estado republicano. Déjenme tomar la lista, chiquillos. Déjenme tomarle la lista. Y partimos. También aprovecho esta reflexión, si quieres escuchar alguna canción para botar la pena, más saludos desde Conce, que quería darle, porque es súper bueno saber hacer los sentimientos que a veces son tan dolorosos, hay que estar pensando en que uno fuerza sentido para que se vaya todo esta comunidad de la marcha, lo canta rey en el dedicado. Ahora sí, vamos a ver una cosita acá que les tengo.
Esto es, Vamos a ver acá un poquito lo que es obviamente, vamos a ver todo lo que es el liberalismo de lleno, liberalismo económico, político, para entenderlo de una vez por todas, por qué es tan importante ver este tema. El liberalismo político y económico. El ideario liberal, originado a partir de la Ilustración y de la Revolución Francesa, se impuso en el mundo occidental durante el siglo XIX y logró influir en el ámbito político y económico. El liberalismo político se generó en el siglo XVII en Inglaterra. Se basó en la idea de que todo ser humano nace con los derechos de la libertad, igualdad y propiedad, y que el sistema político imperante debe resguardarlos. El liberalismo político se vio plasmado en distintas expresiones políticas y transformaciones, como el abolicionismo y el derecho a votar. Por su parte, el siglo XVIII en el contexto de la industrialización. Se basó en la idea de que la riqueza de un país depende de la circulación libre de los bienes a partir de una iniciativa individual. El liberalismo económico tiene características: búsqueda del beneficio personal, acción limitada del Estado, acumulación de capitales y defensa de la propiedad privada y del libre mercado. ¿Qué características del liberalismo político se observan en el presente? Coméntalo con tu curso. Te recomiendo que tomes anotaciones sobre lo que vamos a explicar a continuación. El liberalismo es una doctrina que tiene una importante escuela económica, pero ahora nos ocupa su análisis en cuanto a su contribución en los aspectos políticos. Se trata, por tanto, de una doctrina con unos principios fundamentales que la caracterizan, como son constitucionalismo, separación de poderes, soberanía nacional, sufragio, separación iglesia-estado y la presencia de libertades. Vamos entonces a analizar dichos rasgos en mayor profundidad. En primer lugar, el constitucionalismo es el hecho de recoger por escrito las normas que regulan el funcionamiento de un Estado. Dicha ley fundamental se conoce como Constitución. En segundo lugar, aparece la separación de poderes. Montesquieu fue uno de sus principales precursores. Los poderes del Estado se resumen en los siguientes. Por un lado, el poder legislativo, que posee la capacidad de elaborar y aprobar leyes y que recae en el Parlamento. El poder ejecutivo, encargado de garantizar la aplicación de las leyes, es ejercido a su vez por el gobierno. Y por último, el poder judicial, encargado de garantizar el cumplimiento de la ley y cuyos responsables son los jueces y magistrados independientes. En tercer lugar, encontramos el principio de soberanía nacional, que reconoce la capacidad del pueblo en la toma de las decisiones políticas frente a la tradicional soberanía regia existente durante el antiguo régimen. El cuarto elemento sería el sufragio, entendido como el derecho a expresar el voto. Desde sus orígenes vamos a distinguir dos tipos de sufragio diferentes. Por un lado, el sufragio censitario, que limitaba el derecho al voto en función del nivel de riqueza. Y por otro lado, el sufragio universal, que parte del principio de igualdad social, aunque en sus comienzos no contemplase el voto femenino. La quinta característica a considerar es la separación iglesia-estado, desvinculando progresivamente a la primera de las decisiones políticas. Y por último, en sexto lugar, podemos hablar de las libertades, término que da sentido al concepto de liberalismo. Podemos distinguir entre libertades públicas, como serán el derecho de asociación o de imprenta, o privadas, como serán el derecho al libre pensamiento y expresión o la libertad religiosa. Pese a todo, debes saber que esta ideología, propugnada en sus comienzos como un modelo rompedor con los valores del antiguo régimen, implantada gracias a las revoluciones burguesas y extendida por Europa con Napoleón Bonaparte, será combatida por el movimiento obrero y las ideas socialistas resultantes de la revolución industrial que acompañará al liberalismo económico.
Y así damos por terminado este breve tema. Gracias y estate atento a próximas lecciones. Bueno, chiquillos, espero que les haya quedado más o menos claro. Igual no es tan fácil de entender a la primera lo que significa liberalismo económico o significa todo este ideario, se llama ideario liberal, ya que es un proceso bastante largo y complejo. Miren, dentro del mes de junio nosotros trabajamos con la página número 10 y 11, posteriormente 18 y 19, de ahí la 20 a la 21, y la última actividad fue la 28-29. Primero fue... Profe, Diga. ¿qué es el tomo 1? Dice tomo 1. No, el libro. Unidad 1. Ah. Eso. En tomo, unidad. ¿En todas son el ítem 2 o va variando al ítem 1? ¿Cómo es? No, pues todo esto es el 1. Tomo 1. Página 10, 11. Sí, me refiero al ítem. Ítem 1, lección 1, tomo 1. O sea, 2 preguntas o una. Por eso digo, aquí casi siempre es una. Aquí de la página 10 de la 11, en esta de acá, la idea es que contesten una sola por lo menos. Acá. De la primera actividad que vimos dice ¿qué caracterizó la burguesía del siglo XIX según las fuentes? ¿Quiénes pertenecen a ella? De la página 10 y 11 se contesta la primera pregunta. Después tenemos de la página 18 y 19. (18-19) tenemos lo que es... Aquí invitaba la idea liberal y republicana del siglo XIX. También la número 1 solamente. También la número 1. ¿Ya? Siempre vamos a trabajar con una pregunta para que no se extienda tanto y no sea tan larga la actividad. Después teníamos la página 20-21. 20. Continuamos con cómo influyó la idea liberal en Europa y América. Y también tenemos la primera pregunta, que es solamente ¿qué es el parlamentarismo y cuál es su objetivo? ¿Ya? Obviamente nos faltó una clase porque hubo un feriado de por medio. ¿Ya? Pero acá está todo en el cuadro. 20-21, vamos a trabajar solamente con la página 20. Una sola pregunta. Después tenemos la última actividad, que sería la 28-29. Gracias. 28, ¿dónde está? 28, 28, 28, 29. Acá, liberalismo económico. Y obviamente también la pura pregunta, aquí va a ser distinto. Aquí vamos con la pregunta número 2. Nos vamos a saltar a la 2. Para que quede claro, pregunta número 2. ¿Cómo influyó el liberalismo económico en el comercio mundial? Obviamente, les vuelvo a reiterar, todas las actividades que ustedes hagan tienen que colocarle el título, el número de la página, su nombre, el curso y la respuesta, nada más. Recuerden el nombre de la actividad, que acá sería liberalismo económico, el número de la página, que sería el número 29, el curso primero medio y su respectivo nombre. Toda la actividad tiene que ir así, si no se les baja el puntaje. Ya, chiquillos, voy a dejar la clase hasta acá para que vayan a hacer sus actividades, terminen, vayan a almorzar, desayuno, lo que sea, pero principalmente recuerden que entre lunes y martes y miércoles que ya se tienen que entregar los trabajos y me deben la lectura complementaria del mes de mayo. ¿Ya? Ya, chicos, nos vemos, cuídense, que estén muy bien, hasta luego.